interpretación del Decreto Supremo 011-2019-TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para dicho sector. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es interpretar algunos artículos importantes y la aplicación directa a las obras de construcción, ¿no? Entonces, y bueno, voy a compartir pantalla para poder empezar el webinar. Listo. No sé si alguien me puede confirmar si pueden visualizar la pantalla. ¿Qué se ve, ingeniero? Listo. Muchas gracias. Bueno, A usted. La sala es toda suya. listo. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase. A ver, bueno, como les venía mencionando, hoy día vamos a hablar un poco sobre el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector netamente construcción, ¿no? Que está estipulado por el Decreto Supremo 011-2018, el Decreto Supremo 011-2019-TR. Bueno, este reglamento es parte, ¿no?, de la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, es la ley general. Entonces, cada sector está regulado por una normativa. Entonces, el sector construcción en el año 2019 salió este decreto supremo para implementación en las obras de construcción. Entonces, tiene 4 capítulos importantes este decreto supremo. Ya vamos a ir viendo capítulo por capítulo y vamos a ver específicamente la interpretación de cada una de ellos y cómo aplicar a nuestras obras de construcción. ¿Ya? Bueno, el capítulo 1, que habla sobre este decreto supremo, es importante porque me habla sobre el derecho y obligaciones del empleador, es decir, de la empresa contratista, ¿no? Bueno, dentro de las obligaciones hay muchas eh, que debe tener toda empresa contratista, pero yo considero que las más importantes son, lo primero, asumir los costos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Este punto es importante porque, a ver, nosotros para poder gestionar lo que es la seguridad, lo primero que deberíamos es identificar nuestros peligros, ¿no? Identificar nuestros peligros, luego identificar el riesgo, luego poder evaluarlos, ponderar el riesgo para saber si es un riesgo alto, es un riesgo medio, es un riesgo bajo, y en base a ello determinar los controles de seguridad que yo voy a determinar en obra. Entonces, cada control de seguridad, ¿no?, y cada alineamiento que me indica este decreto supremo es una inversión. No lo llamemos costo, sino es una inversión. Entonces, y en muchas obras de construcción, en la gran mayoría, ¿ya? Este costo está estipulado en el expediente técnico, en las partidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay a veces el error más común que se comete en las obras de construcción es de que a veces el presupuesto estipulado en los expedientes técnicos no es suficiente para implementar los controles, ¿no? Entonces, ese es un punto de que muchas obras de construcción a veces padecemos. Entonces, espero, como indica la ley, todo costo de que no es estipulado en el expediente técnico, pues se tiene que, bueno, la empresa contratista tiene que asumirlos, ¿no? Porque quizás no implementar una medida de control puede llevar a accidentes. Y lo que no queremos en obra, y un principio básico de la seguridad y salud en el trabajo es la protección e integridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, asumir estos costos es proteger vidas, ¿no? Entonces, quizás una recomendación a todos que estamos dedicados al mundo de la construcción es, antes, si nosotros no hemos realizado el expediente técnico, es revisar las partidas del expediente técnico, ver si esas partidas del expediente técnico van a llegar a cubrir todo mi sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, si es que no cubre, pues el residente está en el derecho de pedir un adicional. ¿Por qué? Porque
como voy a repetir, los controles de seguridad se tienen que implementar sí o sí en obras de construcción. Entonces, es una responsabilidad bastante del empleador, el contratista. Dos, formular, administrar y mantener actualizados los documentos y registros del sistema de gestión de seguridad en función a la naturaleza y características específicas. Este punto es importante porque, a ver, nosotros como empresa contratista, antes de iniciar una obra, debemos implementar, antes de implementar, debemos planificar nuestro sistema de gestión de acuerdo al tipo de obra que nosotros vamos a tener. Porque los peligros y los riesgos no es igual a una obra de edificación que a una obra de saneamiento, o no es igual a una obra de carreteras, porque los peligros son diferentes. Pueden ser, como dice, pueden tener el mismo nombre, pero el contexto es diferente, los controles son diferentes. Entonces, cuando yo implemento mi sistema de gestión, debo tener registros y documentos de evidencia que yo estoy implementando mi sistema de gestión de seguridad. Uno de los errores que más he visto en las obras de construcción y en las auditorías que he realizado es de que a veces tenemos una mala costumbre los ingenieros, de que a veces agarramos un plan de seguridad y salvo en el trabajo de una obra similar o de una obra, bueno, similares características, ¿no? O a veces por querer que nuestro supervisor nos apruebe el plan de seguridad, colocamos controles muy sobrevalorados, ¿no? De los riesgos que nosotros tenemos en campo. Entonces, yo al implementar controles sobrevalorados, mi presupuesto sube, ¿no? Y a veces estos costos no están contemplados dentro del expediente técnico. Y más aún si es que viene alguna organización de fiscalizadora como Sunafil a nuestras obras, lo que ellos van a ver son los controles que yo implementé o que yo indiqué dentro de mi IPRC, de mi matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos o dentro de mi plan. Entonces, ellos en base al principio de primacía de la realidad, ¿no? Ellos van a evaluar lo que ven en campo antes de lo que hay en documentos. Entonces, y si esos controles que a veces nosotros sobrevaloramos, ¿no? Se tienen que indicar, ¿no? Porque indica así en los documentos, y más aún porque está la firma del residente, hermano. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado dentro de las obras de construcción, que debemos gestionar nuestro sistema de gestión en base a los peligros y riesgos que están dentro de mi obra, dentro de la naturaleza de la obra. Entonces, eso hay que tener bastante en consideración. Tres, previo al cambio de un trabajador, ¿no? Después del trabajo, lugar de trabajo, realizar la actualización de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. A ver, este punto me indica que todo empleador, todo contratista, antes de iniciar una actividad, lo que debe hacer es primero gestionar sus riesgos. Es decir, primero yo, como yo, identifico todos mis peligros por actividad que voy a realizar o por proceso que voy a realizar. Dentro de mi expediente técnico tengo muchas partidas, subpartidas, ¿no? Partidas de movimiento de tierras, partidas de concreto armado, partidas de topografía, y dentro de esas partidas generales tengo subpartidas. Entonces, lo que yo debo hacer es gestionar mis riesgos en base a esas subpartidas, a las mínimas, porque eso nos va a ayudar a tener, a determinar y tener controles más eficientes y eficaces, ¿no? Entonces, luego de que yo identifico mis peligros, por consecuencia mis riesgos, luego vengo a ponderar mis riesgos. Para poder ponderar el riesgo, pues hay muchas metodologías que se utilizan, ¿no? Desde William Fay, el método IPER, el método binario, ¿no? Para yo poder sacar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, luego de que yo he ponderado o he valorado mi riesgo, determino mis controles del riesgo, de los riesgos altos, de los riesgos considerables, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores que van a estar expuestos a este tipo de riesgos pueden tener consecuencias muy graves al, al tener alguna caída, algún accidente. Entonces, se debería priorizar a los riesgos altos, ¿ya? Ahora,
Si es que yo, por ejemplo, voy a cambiar a un trabajador de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo, a este trabajador se le debe identificar sus nuevos peligros y sus nuevos riesgos. Y en especial debe tener una capacitación o competencia si es que yo voy a cambiar de un puesto de trabajo a otro al personal. No es fácil cambiar, ¿por qué? Porque si yo a una empresa, a una obra, he entrado como oficial y porque, bueno, he tenido yo un buen rendimiento, una buena eficiencia, quiero subir a operario, pues ok, sí, puede subir, pero se le debe volver a capacitar, volver a valorar sus riesgos según su nuevo puesto de trabajo. Entonces, esto es lo que me habla este punto, ¿no? Que previo al cambio de un trabajador se debe realizar una evaluación y per se, una gestión de riesgos, ¿ya? El 1.2, ¿no? Que me abre el reglamento, el decreto supremo 011, es la asignación temporal de labores, ¿ya? Lo que me indica el decreto supremo es, primero, dice, ¿no? El empleador debe verificar que el trabajador cuente con qué. Primero, información, competencias y aptitudes antes de yo poder contratar a cualquier trabajador. Puede ser a un peón, puede ser a un ayudante, a un operario, a un oficial, a un operador de maquinaria, ¿no? Lo primero que yo debo verificar es darle la información, es decir, en qué consta la obra, qué funciones va a realizar, ¿no? La naturaleza un poco de la obra, debe tener competencias y aptitudes, es decir, debe tener experiencia en el puesto de trabajo, ¿no? Más aún si es personal calificado, oficial u operario, debe tener experiencia, debe tener capacitaciones previas en materia de seguridad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contratar, ¿no? A un trabajador que, bueno, conoce del área, pero quizás no tiene muchas competencias y aptitudes? La norma me indica, ¿no? Que el empleador debe brindar capacitación respectiva antes del inicio de las labores. O sea, la norma no me restringe, si este trabajador no tiene competencias y aptitudes, no me restringe, sino yo como empleador debo brindarles a ellos capacitaciones constantemente, ¿no? Sobre el puesto de trabajo. Y hay que tener algo en cuenta en el tema de seguridad, que las capacitaciones es en base al puesto de trabajo, según a las funciones que van a realizar, ¿no? Si un operario carpintero va a realizar trabajos en caliente, pues se le debe dar una capacitación específica, por ejemplo, en usos de herramientas de poder, ¿no? Una capacitación de trabajos en caliente. Si un trabajador va a realizar trabajos en izaje, pues se le debe capacitar, ¿no? En los trabajos que él va a realizar. Pero hay que tener en cuenta acá algo, que la norma que el Decreto Supremo me indica que cada capacitación que yo voy a dar a mi trabajador, ¿ya? La persona que va a impartir esta capacitación debe ser una persona competente, ¿no? Entonces, hay que tener esto en consideración bastante. Entonces, eso es lo que me habla sobre la asignación de labores, que yo antes de poder contratar a una persona, yo como empleador, yo como residente de obra, debo primero darle información al trabajador sobre las funciones que va a realizar, información sobre la obra, las competencias y aptitudes, ¿no? De que él debe tener para el puesto de trabajo, ¿no? El otro punto que me habla dentro de este primer capítulo, el decreto supremo, el reglamento, me indica sobre la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, ¿no? Entonces, hay que primero diferenciar entre un accidente y un incidente. Un accidente es un evento no deseado, ¿no? O no planificado que causa lesiones al trabajador, ¿no? Y un incidente es casi un cuasi accidente, es decir, se da el accidente pero sin lesiones al trabajador. Bueno, y las enfermedades de trabajo son debido a agentes ocupacionales, ¿no? Debido a la exposición de agentes ocupacionales. Entonces, lo que me habla este reglamento me indica que ante todo accidente que ocurre, incapacitante, ¿ya? O mortal, se debe tener a cargo, ¿ya? Una comisión investigadora que debe estar integrada por 4 personas o 4 profesionales. El primero es un profesional designado por el empleador principal, es decir, el residente asigna a cualquier profesional dentro de la obra, ¿no? Para que pueda formar parte de esta comisión investigadora. Segundo, el jefe inmediato del trabajador accidentado, es decir,
Si el accidentado es un peón o es un oficial, su jefe inmediato pues viene a ser el operario, viene a ser el capataz, y si por ejemplo el que se accidenta es un capataz, su jefe inmediato es el maestro de obra, ¿no? Ahora, y si se ha accidentado el maestro de obra, su jefe inmediato es el ingeniero de producción, el asistente de residente, entonces el inmediato superior del trabajador que se ha accidentado, ¿ya? Ahora, un representante de los trabajadores ante el comité o subcomité o supervisor de seguridad, es decir, se debe elegir a alguien del comité de seguridad de obra, ¿ya? Hay que tener en cuenta que para formar un comité, la obra debe tener mayor a 20 personas. Por lo general, todas las obras tienen mayor a 20 personas, por lo cual el comité se instala dentro de la primera semana. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, cuando yo formo esta comisión investigadora, yo primero a un profesional designado por el empleador. Segundo, al jefe inmediato de la persona accidentada. Tercero, a un representante del comité. Y tercero, o pero cuarto, al prevencionista de riesgo, o al ingeniero de seguridad, o al especialista de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, actualmente, pues antes se le llamaba prevencionista de riesgo, ¿no? Al encargado, al jefe, pero ahora dentro de las obras de construcción, por lo general se le llama ingeniero de seguridad o especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces son los dos puestos de mayor jerarquía lo que es en el área de seguridad. Ahora, también por la parte supervisora, bueno, siempre hay el supervisor de seguridad, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces en algunas obras el prevencionista, ese ahora es el técnico, ¿no? Es el asistente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El prevencionista o el de mayor rango o el de mayor jerarquía dentro del área de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de esta comisión investigadora que debe instalarse dentro de mi obra de construcción? Lo primero es, la comisión investigadora puede solicitar apoyo al personal de salud para el desarrollo de la investigación. Ya en muchas obras de construcción se estila ya tener eh, un enfermero ocupacional, ¿no? Y si yo tengo mayor a 100 trabajadores, pues ya se estila tener un médico ocupacional a tiempo parcial. Y esto dependiendo de los datos generales del expediente técnico. A veces en los datos generales indica, ¿no? La participación de la enfermera ocupacional o del médico ocupacional, pero siempre debe haber alguien del área de salud dentro de mi obra, ¿no? Más aún si son obras por impuestos. En las obras por impuestos siempre va a haber perdón, un médico ocupacional y un enfermero ocupacional, ¿ya? Realizar la investigación bajo la metodología y el procedimiento establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra. Yo antes de poder eh, implementar mi plan de seguridad, debo definir un procedimiento con la metodología de investigación que yo voy a regir durante mi obra de construcción, ¿ya? Por ejemplo, hay varias metodologías. La que más se utiliza acá es la metodología ICAM, que es muy conocida y que se utiliza bastante en el sector minero, y el método de causalidad de Farnbir. Entonces, son dos metodologías que se utiliza bastante, ¿no? Para poder investigar el accidente. O sea, es identificar la causa raíz del accidente. Este informe de investigación no tiene más que otro objetivo que definir la causa raíz eh, del accidente. Muchos a veces tomamos como esta investigación de accidentes como culpar a alguien, ¿no? Y no es así, ¿ya? Esta metodología solamente busca la causa raíz de por qué se originó este accidente. Elaborar un informe de investigación de accidente que contenga, además de resultados, los documentos físicos, digitales, sustentatorios de la dicha investigación. Toda investigación debe contener anexos, ¿no? Con el trabajo de investigación. Por lo general, contiene declaraciones de los testigos, fotografías, ¿no? Videos de la reconstrucción de hechos. Bueno, si es que por ahí tengo algún documento, un ATS, o tengo algún documento de campo que es real, que realce mi investigación, se anexa,
¿ya? Lo que hay que tener en consideración para yo poder realizar una investigación es que debo tener o todo debe ser comprobable, con hechos comprobables, documentos comprobables de lo que yo estoy mencionando, se puede aseverar. Juicios de valor no son considerados dentro de la investigación. Reportar a la autoridad administrativa de trabajo todo accidente de trabajo mortal e incidente peligroso dentro de las 24 horas dentro de ocurrido el suceso. Es decir, toda empresa contratista, ya, si es que ha ocurrido un incidente peligroso o un accidente mortal, debe ser reportado al Ministerio de Trabajo mediante el SAT, ¿ya? El sistema de alerta de trabajo, ya el accidente que ha ocurrido. Por lo general lo puede hacer el área de salud, ¿ya? Por lo general también lo puede hacer la clínica ocupacional en la cual yo estoy afiliado, ¿no? O sea, ellos lo pueden subir, este reporte al SAT. Poner en conocimiento al comité o subcomité, ¿ya? De seguridad y salud en el trabajo. SCT jóvenes es seguridad y salud en el trabajo de la obra y el comité técnico de coordinación. El resultado de las investigaciones y realizadas y las medidas correctivas que se establezcan a través de medios físicos y digitales. Lo que me indica este reglamento también es de que cuando ocurre un accidente, el comité de seguridad y salud en el trabajo debe aprobar y debe hacer seguimiento durante el proceso de investigación. O sea, un representante del comité es el que debe estar constantemente informando e informándose sobre el proceso eh, de, de investigación que se viene realizando, ¿ya? A ver, bueno. Otro de los puntos importantes dentro de este reglamento, ¿no? Y uno de los puntos más novedosos que se viene implementando es el ingreso de visitas a obra. En este punto, lo que me indica la norma es de que yo como empresa contratista debo implementar un procedimiento de autorización de visitas externas, ¿ya? Por lo general y por la experiencia que tengo en obras de construcción, la Contraloría, cuando son obras públicas, ¿ya? O son obras públicas privadas, y SUNAFIL, ¿no? Que rige a obras públicas y privadas, siempre van a solicitar este procedimiento, ¿ya? De conformidad al artículo 10 y 11 del Decreto Supremo 011. ¿Ya? Este Decreto Supremo 011, ¿qué me indica? Que este procedimiento debe contener una autorización de ingreso a visitas de la obra, es decir, debe contener la persona que autorice el ingreso a visitas bueno, que autorice el ingreso de visitas a personas externas, ¿ya? Previa a una visita de construcción, se debe cumplir ciertos requerimientos, o sea, que la persona que ingresa a mi obra debe cumplir ciertos requerimientos, y estos requerimientos deben estar estipulados dentro de mi procedimiento de autorización de visitas, ¿ya? Para yo poder implementar mi procedimiento de autorización a visitas, ¿qué es lo que me indica la norma? Primero, designar el personal del empleado principal que se encargará de ejecutarlo. Por lo general, en las obras de construcción, el área de seguridad es el encargado de gestionar este procedimiento de autorización a visitas. Pero el que autoriza, por lo general, es el residente de obra, es el gerente de obra, o puede ser el encargado de recursos humanos. Entonces, una de estas tres personas, por lo general, es el que autoriza los ingresos, ¿no? Entonces, esta persona debe firmar una cartilla de seguridad autorizando que esa persona está autorizada para poder ingresar a obra, ¿no? Entonces, segundo, dice identificación de la visita. Toda persona que visita mi obra, pues debe identificarse. Y yo como obra de construcción, yo como encargado, debo entregarle un photocheck, debo entregarle algún distintivo, ¿no? Que se identifica a él como visita. Muchas obras, bueno, no estilan colocar photocheck, pero en Garita tienen chalecos de diferentes colores que en la parte posterior indica visita. Es una muy buena metodología que se utiliza, sí, ¿no?
Verificación de los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, antes de que mi visita ingrese al área operativa de construcción, yo le debo indicar algunos lineamientos, algunas consideraciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Autorización del ingreso de visita, como mencioné, puede ser el residente de obra, puede ser el administrador de obra, o puede ser el encargado de recursos de obras quien autoriza, ¿no? A ver, en algunas obras, dentro de las auditorías que he realizado, lo colocan al ingeniero de seguridad, ¿no? Entonces, sí podría ser, pero siempre en cual va un documento de que el residente o el gerente de la obra esté autorizando a él como que él es el autorizado para poder hacer ingresar a visitas, ¿no? Entonces, podría ser. Debe haber un registro de visitas, es decir, debe haber algún checklist, algún cuaderno de ocurrencias en vigilancia, por ejemplo, de obra, donde él tenga a qué hora está saliendo y a qué hora está entrando cada trabajador, ¿no? Cada trabajador y cada visita externa. Entrega de la cartilla de seguridad y salud en el trabajo. Cada vez que ingrese una persona que no pertenece a la obra, se le debe entregar una cartilla. En esta cartilla, ¿quiénes son los que firman? Primero es la persona que está ingresando a la obra y segundo, la persona que está autorizando que esta persona ingrese, ¿ya? Acompañamiento y guía permanente por un visita o por una guía. Si es que esta visita, esta persona va a ingresar a la zona operativa y más aún en una zona operativa de trabajos de alto riesgo, debe ser acompañado por un guía, por un vigía, ¿ya? ¿Y esto con la finalidad de qué? Esto con la finalidad de evitar de que esta visita se exponga a los peligros y a los riesgos que se están originando dentro de la obra de construcción, porque en obra de construcción los peligros siempre van a estar latentes. Entonces, a veces cuando una persona ingresa a una obra, pues a veces, si no hay por ejemplo, un camino peatonal definido, pues está en el limbo, no sabe por dónde ir. Y ante esa duda, puede tener un accidente. Pues es por eso que se le designa una persona para que acompañe a la zona operativa. ¿Ya? Y por otro lado, también en la G050, que es la norma técnica de parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es seguridad durante la construcción, pues también me indica algo, de que todas las oficinas administrativas deben estar lo más cerca posible al ingreso principal, ¿no? Entonces, de esta manera, si hay una visita externa a la obra, pues si ingresa a oficinas administrativas, no es necesario que pase por la zona operativa, ¿no? Entonces, son algunas consideraciones que se debe tener en cuenta para el procedimiento de autorización a visitas. Capítulo 2. El capítulo 2 de este reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, capítulo 2, ya no me habla sobre las obligaciones de los empleadores, me habla sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Ya? Bueno, en el 2.1 vamos a ver sobre los derechos de los trabajadores. ¿Qué derechos tienen los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo? Igual que en la obligación para la empresa contratista o para el empleador, hay muchas. También he tratado de resumir acá en las obligaciones, bueno, en los derechos, algunos que yo considero importantes. Primero, recibir información clara y suficiente sobre los peligros existentes. Es decir, si yo, como operario carpintero, operario ferrero, oficial, peón, debo recibir una charla, una inducción con los peligros que yo voy a estar expuesto. Un error común que se comete en todas las obras de construcción es que se da inducción de manera general, o sea, se da de manera general, no según puestos de trabajo, peligros y riesgos de manera general, ¿no? Y a veces las horas que se da para inducción son cortísimas, ¿no? Inclusive hasta a veces ni se da, solamente firman el registro de asistencia para poder cumplir o para poder evidenciar que sí se ha dado, ¿no? Por lo cual, si viene un fiscalizador, pues si ve ese registro te va a avalar, pero el trabajador no está adquiriendo conocimientos. Entonces, un objetivo primordial para el área de seguridad es de que el trabajador reciba conocimientos, se sensibilice con el tema de seguridad, que conozcan sus peligros, que conozcan el riesgo,
¿no? Que conozcan las medidas de control que ellos deben implementar según a su puesto de trabajo, porque los peligros que están asociados, por ejemplo, para los que van a vaciar losa o para los que van a encofrar losas, no es igual a los que están excavando para zanjas o asentando ladrillos, ¿no? Entonces, cada área de trabajo tiene sus propios peligros y propios riesgos y se le debe capacitarse según puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es una obligación que ellos tienen, bueno, un derecho, perdón, que ellos tienen, en recibir información clara y suficiente según los peligros a los que van a estar expuestos. A que toda información relacionada a su salud tenga carácter confidencial y sea resguardada en condiciones adecuadas. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Todo resultado de su examen médico ocupacional de cada trabajador, la única persona que debe manejar esa información es el área de salud, el médico ocupacional o la enfermera ocupacional en su defecto, pero por lo general el médico ocupacional. Pero en muchas obras, a veces, el examen médico ocupacional lo tiene el ingeniero de seguridad, lo tiene el residente, lo tiene el administrador, lo tiene el de recursos humanos, hasta lo tiene el maestro de obra. Entonces, al ser información bastante confidencial y personal por cada trabajador, se debe evitar tener ese documento por muchas áreas. El único que está autorizado es el de tener esa información, es el mismo trabajador y el profesional de la salud. ¿Ya? He visto un caso de que, bueno, un trabajador denunció por este tema, o demandó a la empresa contratista, ¿no? Porque él tenía problemas en el oído, problemas de audición. Entonces, bueno, la empresa trató de distribuir a una nueva área donde no esté expuesto mucho al ruido, pero dentro de esta área, este trabajador recibió, pues siempre a veces hay chacota entre trabajadores en construcción, pues y a algunos ya se le pasaba la mano con el tema de audición. Y él pues no estaba enterado porque ellos sabían, ¿no? Sobre este problema que él tenía. Entonces, al final, dentro de una investigación, ¿no? Se determinó, se vio que la información pues pasó bueno, el ingeniero de seguridad se lo pasó de manera casual al residente, el residente se lo pasó al maestro de obra, ¿no? Para que, quizás no con mala fe, pero se expandió este tema y pues el trabajador conocía sus derechos, ¿no? Y empezó a demandar a la empresa, ¿no? Por no tener confidencialidad en el tema de su información. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información relacionada a la salud de los trabajadores. Participar activamente en la definición y mantenimiento de las condiciones seguras de trabajo y procedimientos de trabajo seguros a ser adoptados en obra. La ley 29.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, me habla que para yo poder elaborar una matriz IPERSE, para yo poder elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, deben participar los trabajadores y sus representantes, ¿no? Entonces, la obligación del empleador está en hacer participar a los trabajadores y el derecho de los trabajadores es en que ellos deben participar activamente, tanto en la elaboración de cada documento. Cada documento de mi sistema de gestión que yo voy a implementar dentro de mi obra debe ser firmado por el representante de los trabajadores. En este caso, ¿quién es? Algún representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, mi IPERSE, mi plan de seguridad debe ser aprobado y cualquier procedimiento que yo implemente en materia de seguridad debe ser elaborado por el ingeniero de seguridad o por otro profesional, revisado por el residente y aprobado por mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Entonces, esas tres firmas deben ir como base dentro de mis documentos de sistema de gestión de seguridad en el sector construcción. ¿Ya? Actuación ante un riesgo inminente. Un riesgo inminente es un riesgo alto. Es un riesgo que si se materializa puede causar
consecuencias muy graves al trabajador. Entonces, este punto de riesgo inminente, ¿qué me indica? Y también está estipulado en la ley 29.783 y en general en todas las normativas sectoriales de mineros, hidrocarburos, industria, ¿no? Entonces, ¿qué me indica? Que el trabajador tiene el derecho a paralizar sus actividades cuando ellos ven, observan que hay un riesgo inminente que puede afectar su integridad. Ellos tienen el derecho a decir no al trabajo de alto riesgo o no a los trabajos con riesgo inminente. Y este mismo principio tiene, por ejemplo, SUNAFIL cuando va a hacer sus fiscalizaciones, cuando ellos ven un riesgo inminente, que no hay controles para este riesgo inminente, paralizan automáticamente la obra hasta que se corrija. Entonces, para ello, el empleador debe, pues, primero implementar un protocolo, un procedimiento de riesgo inminente y debe difundir a todos los trabajadores que ellos tienen el derecho a detener sus labores o alejarse en su caso de ello cuando ellos creen y consideran que hay un riesgo que puede afectar gravemente su salud y su integridad. En el caso de que no se implemente este procedimiento o este protocolo, la sanción para el contratista puede ser muy alta, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración obligaciones del trabajador. Así como el trabajador tiene derechos, también tiene obligaciones. Lo primero, cumplir con los reglamentos, procedimientos, estándares y todos los documentos de gestión que estipula la empresa contratista dentro de la obra. O sea, ellos tienen que cumplir todo procedimiento. Si yo hoy emito, por ejemplo, un PETS o un procedimiento de trabajo de montaje de andamios, los trabajadores están en la obligación de cumplir este procedimiento tal cual. Si es que pasa un incidente, un accidente, ellos están en la obligación de reportar este incidente o este accidente a su jefe inmediato superior. Utilizar correctamente las máquinas y equipos, herramientas, unidades de transporte y equipos de protección personal y colectiva previa capacitación sobre su uso. Y esto hay que tener mucho en consideración, que todo trabajador, antes de utilizar correctamente, el empleador debe capacitarlos en el uso exclusivo del material, equipo, máquina que va a utilizar el trabajador dentro de mi obra de construcción, ¿no? Entonces, si yo he contratado un operario, un operador de maquinaria pesada, pongamos una retroexcavadora, este operario solamente debe manejar la retroexcavadora. Yo podría hacer utilizar o podría hacerlo operar en, no sé, en excavadora, pues siempre en cuando se le brinda la capacidad y tenga la competencia. Y cuando me digo tengo la competencia, tenga la experiencia previa manejando en este tipo de máquinas, según tipo de máquina, ¿ya? Entonces, ahora, si un trabajador, por ejemplo, yo le he capacitado para utilizar amoladora, ¿no? Y él, en un descuido, utiliza tronzadora, pues ahí es responsabilidad del trabajador, porque a él nadie se le ha indicado de que él debe utilizar esta máquina, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bastante en consideración. Participar de toda capacitación, simulacro o entrenamiento que se programe dentro de la jornada de trabajo. Yo creo que en este punto, ya en muchas obras de construcción, pues se vio un crecimiento, ¿no? Ya muchas obras de construcción se hacen sus simulacros, ¿no? Sus simulacros establecidos por INDECI, sus simulacros internos, sus capacitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ellos están en la obligación de participar. Ahora, ¿qué pasa si estos trabajadores no cumplen con estas obligaciones que ellos tienen y que el reglamento les indica? Pues voy a tomar las sanciones correspondientes de acuerdo a mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad del trabajo, que ahora lo voy a llamar RIS
se llama RIS de una manera muy abreviada. Este RIS contiene primero las obligaciones, tiene las responsabilidades de todos los trabajadores involucrados en la obra. Y finalmente hay sanciones, ¿ya? Entonces, dentro de este RIS, pues va a haber sanciones de menor, mediano o alta gravedad según la falta que ha cometido ese trabajador, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, a un trabajador lo despido así, sin tener, solamente lo voy utilizando una herramienta adecuada y mañana lo despido, se puede estipular como un despido arbitrario. Entonces, yo como contratista, ¿cuál es el documento que a mí me avala, ¿no? Para que no sea un despido arbitrario? Es el RIS. Entonces, tengo que actuar en base a mi RIS. Y este RIS debe ser entregado a cada trabajador antes de iniciar sus labores dentro de mi obra de construcción. Ya, ahora, ustedes me dirán, ingeniero, pero ¿cómo sé de que el trabajador va a recibir esto? ¿Cómo sé de que el trabajador yo sí he recibido? Pues en cada RIS se le hace firmar una constancia de entrega o acatamiento de que él firma, ¿no? Indicando de que él recibió este RIS. Y se le debe dar una capacitación con las consideraciones básicas. ¿Ya? Entonces, nosotros al entregarle ese RIS y él que me firma la constancia de entrega o la constancia de acatamiento, pues él ya está en la obligación de cumplir con todo lo indicado en ese reglamento. ¿Ya? Pero como dice la norma, toda sanción debe ser respetando dos principios, de inmediatez y proporcionalidad. Es decir, debo tener la sanción según el grado de falta que ha cometido el trabajador. Si a un trabajador, por ejemplo, lo veo utilizando mal un casco, mal un guantes, no va a ser igual a una persona que está a trabajos en altura y no utiliza arnés. Aquella persona que está trabajando en altura y no utiliza arnés, eso es una falta grave. Inclusive esto, en base al RIS, es primero, una amonestación escrita. Segundo, retiro, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que ayuda bastante a la empresa contratista pues, para regular un poco los temas de incumplimiento de los trabajadores en construcción. El capítulo 3 me habla sobre el sistema de gestión de seguridad, cómo debo implementar el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Ahora, dentro de mi sistema de gestión de seguridad, el documento más importante es el plan de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, este reglamento, el decreto supremo 011, me indica que se debe tener una concepción de partida o de presupuesto desde el expediente técnico, ¿no? Que lo debemos denominar la partida de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de esta partida de seguridad y salud en el trabajo debe estar la subpartida de plan de seguridad y salud en el trabajo. Y esto también nosotros, como ingenieros civiles, nos vamos a la estructura de la norma técnica de metrados, en el capítulo de seguridad, igualito, ¿no? Ahí me indica sobre la administración, implementación y mantenimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo. Y hay que tener algo en consideración respecto a esta partida, que a veces cuando elaboramos un expediente técnico solamente contemplamos el presupuesto del plan como documento, ¿no? A veces he visto muchos expedientes de que ponen 15.000 soles, 20.000 soles, y yo a veces les pregunto, ¿no? ¿Esos 20.000 soles te va a alcanzar para lo que viene a ser la implementación del plan? Esos 20.000 solamente es la elaboración del plan, pero ¿y el presupuesto para la implementación y el mantenimiento de tus controles? Por eso que la partida indica implementación, mantenimiento del plan de seguridad de salud en el trabajo. Entonces, eso cuando nosotros que somos proyectistas, pues debemos tener en consideración. A veces dentro de los expedientes técnicos o del equipo de elaboración de expedientes técnicos, a veces no contamos con un especialista en seguridad, ¿no? El especialista en seguridad si recién viene en la parte de ejecución, pero a veces es bueno tener un especialista de seguridad durante la etapa de elaboración del expediente técnico para poder sincerarnos en el tema presupuestal, ¿no? Y no estar holgados ya cuando viene la parte de ejecución de obra. Segundo, dice, el empleador responsable
de que se implemente el plan de seguridad y salud en el trabajo, así como garantizar su cumplimiento. Y esto un poquito lo vamos a asociar a la G050. La G050, ¿qué me indica? Que el único responsable de hacer implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo es el residente de obra. ¿Ya? Entonces, el responsable de hacer implementar este plan de seguridad en campo es el residente de obra. Es por eso que el residente de obra debe delegar, ¿no? Y debe supervisar a su ingeniero de seguridad o a su especialista de que se cumpla tal cual. ¿Por qué? Porque como indica la norma, el residente es el responsable. ¿Y por qué el residente? Porque es el jefe de obra, es el cargo máximo, ¿no? Entonces, es por eso que a veces en muchas obras de construcción hay un divorcio entre el residente y el de seguridad, ¿no? El de seguridad a veces le indica, ingeniero, por favor, hay que implementar eso. A veces el residente le dice, no tengo presupuesto. Y a veces en ese divorcio va avanzando la ejecución de actividades sin controles y pasa un accidente. Y al final, si es que es un accidente grave, va a venir la fiscalía, va a venir SUNAFIL. Y a veces, pues, dentro de esta fiscalización, dentro de una investigación ya fiscal, pues hay responsabilidades, ¿no? Por eso que el seguridad con el residente siempre deben ir de la mano, siempre deben ir los dos en coordinación, ¿no? Entonces, a ver, tercer punto, en toda obra de construcción, contratistas y subcontratistas deben cumplir con los lineamientos del plan. Y este es un punto importante. A veces en muchas obras he visto dentro de las auditorías que he realizado, es que a veces yo como contratista principal contrato a una subcontratista, pero solamente contrato por las partidas técnicas o las partidas productivas. Y a veces digo, no, a veces yo como residente digo, no se preocupen por el tema de seguridad, que yo lo asumo. Entonces, al asumir el contratista principal ese presupuesto, a veces los subcontratistas a veces ya ni cumplen. ¿Por qué? Porque en su contrato solamente está avanzar, o por avance o por ratio se le paga, ¿no? Pero, por ejemplo, en obras por impuesto no existe subcontratista, ¿no? Si dentro de mis términos de referencia o dentro de mi contrato está no subcontratistas, pero a veces, pues no, el contratista contrata a una subcontratista para que pueda avanzar la obra, pero si hay un accidente, el subcontratista no asume la responsabilidad, es el contratista principal. Por eso que a veces recomiendo de que dentro de los contratos que yo hago entre contratista y subcontratista, también el subcontratista asuma responsabilidades en materia de seguridad. Porque al solamente yo contratar al subcontratista en partidas o pagarle por avance, ellos van a avanzar y van a avanzar sin implementar control de seguridad. Y si hay un accidente, yo como contratista principal asumo esas responsabilidades. Entonces, eso hay que tener mucho en consideración, ¿ya? El plan de seguridad debe estar aprobado por todos por los trabajadores y sus representantes, ¿ya? Por el comité. El contenido mínimo que debe contener un plan de seguridad es el objetivo del plan, el alcance de la obra, es decir, a quiénes está dirigido este plan, la descripción del sistema de gestión de seguridad, es una breve descripción de cómo es mi sistema de gestión actual, una política de seguridad y salud en el trabajo. La política no es más que un compromiso, es un documento donde el cargo máximo, el residente de obra o el gerente de obra, no firma una política donde él se compromete a cumplir con la normativa en materia de seguridad, se cumple con proteger y cuidar a los trabajadores, con la mejora continua, ¿ya? En hacer participar a los trabajadores en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. El presupuesto, o sea, acá debe estar estipulado el presupuesto que se va a implementar para el área de seguridad y salud en el trabajo, elementos del plan, que ahorita lo vamos a ver, algunos elementos que deben estar contemplados dentro del plan, fecha y hora de quienes elaboran el plan, es importante, ¿no? Fecha y hora, fecha y firma, ¿no? Por lo general, los que van a firmar son el ingeniero de seguridad o el especialista en seguridad, lo va a firmar el residente y lo va a firmar algún representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las responsabilidades de la organización de todos los trabajadores, ¿no? Tanto staff como la parte técnica, la parte de campo, ¿no? Según su función y la participación en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Uno de los puntos
que debe tener mi plan de seguridad y salud de trabajo son los objetivos, las metas, ¿no? Es decir, a dónde quiero llegar yo con este plan, con mi sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces yo me debo definir objetivos generales, específicos, metas, ¿no? Entonces es un porcentaje. Por ejemplo, yo quiero hoy llegar a 100% de que todas las personas estén capacitadas o cumplir con un 100% de las personas que están inspeccionadas, ¿ya? Entonces, eso es una meta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que esta meta tiene que ser realista, tiene que ser medida, ¿no? Tiene que ser específica. A veces aplicamos acá esta metodología que utilizamos en gestión de proyectos, que es el SMART, ¿no? Entonces debe ser específica, medible, realista, debe ser en el tiempo. Entonces eso debemos tener en cuenta. Por lo general yo a veces no pongo 100% de los trabajadores porque a veces puede ser 80% y según cómo va funcionando mi sistema de gestión, lo voy avanzando. Debo estructurar mi comité de seguridad. Por lo general en las obras de construcción se estructura el subcomité, ¿no? Porque ya la empresa tiene un comité general. Subcomité solo sí se implementa cuando la empresa tiene mayor a 20 trabajadores. Como les decía, una empresa contratista y se debe determinar una estructura bipartita, ¿no? La misma cantidad de miembros por la parte empleadora como por la parte trabajadora. Y la norma lo que me indica, según el número de trabajadores, número de miembros. Por ejemplo, si yo tengo de 101 a 300 trabajadores, voy a tener 6 miembros, ¿no? 3 por la parte empleadora, que va a designar el residente de obra, y 3 por la parte trabajadora, que ellos, mediante una votación, van a elegir a sus representantes. Luego van a elegir a su presidente, secretario, miembros, ¿no? Y mensualmente ellos tienen que reunirse el comité para ver cómo se viene avanzando en materia de seguridad, ¿no? Y se firma un acta, y esta acta se pega, ¿no? Se va anexada a un cuaderno un cuaderno de actas del comité, ¿no? Entonces, este cuaderno de actas del comité es materia de fiscalización de cualquier organismo, Contraloría, Sonafil, Ministerio del Trabajo, etcétera, ¿no? Otro de las metodologías, bueno, otro de los elementos del plan se debe determinar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, el sistema HIPER. Se deben listar todos los peligros, ¿no? O qué metodología voy a utilizar para definir mis peligros, para evaluar mis riesgos, qué controles voy a tomar en función de las características de mi obra. Como les decía, no es lo mismo trabajar seguridad en una obra lineal como saneamiento o una obra lineal como carreteras que una obra vertical como edificación. Son diferentes riesgos. La gestión es diferente, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque los riesgos son distintos, los peligros son distintos, ¿ya? Bueno, una preparación de respuesta ante emergencia se debe anexar este procedimiento al plan de seguridad, donde el empleador debe planificar medidas para preparar, ¿no? Respuestas si es que ocurre un accidente, una emergencia, ¿no? Y uno de los puntos más importantes dentro del plan es la capacitación, ¿no? El empleador debe garantizar que todos los trabajadores reciban inducción y capacitación. Una inducción es una capacitación antes de que de que inicien sus labores en la empresa. Y una capacitación, pues, es una capacitación periódica, ¿no? Según el puesto de trabajo. Deben recibir entrenamientos. Y la capacitación con el entrenamiento son totalmente diferentes. La capacitación es más teórica, el entrenamiento es más práctico. Si yo voy a realizar trabajos en altura, mi personal debe recibir capacitación teórica y entrenamiento en campo. Y esos dos son los que cualquier entidad fiscalizadora te va a pedir, ¿no? Su capacitación teórica y práctica. Y se debe hacer por cada puesto de trabajo. Si yo a mis trabajadores voy a decirles que monten o que hagan el montaje de un andamio, pues ellos deben tener su capacitación y entrenamiento y una certificación a ellos. Y la certificación también de la persona quien los ha capacitado, ¿no? Entonces, la norma, este reglamento ya me indica 10 temas como mínimo que se le debe brindar. Esto sí no es negociable, estimados ingenieros, no es negociable.
¿Por qué? Porque la norma me indica como mínimo yo debo tener 10 temas que van desde la política de seguridad, reglamento interno, conceptos básicos de seguridad, trabajos de alto riesgo, control de sustancias peligrosas, o sea, el manejo en MATPEL, ¿no? Organización de seguridad salud en el trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores, acá se le brinda los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los supervisores también, es decir, el personal del staff, reglas de tránsito en caso se aplique para obra, código de colores, señalización y difundir el plan de respuesta ante emergencia. Entonces, estos se deben brindar. ¿Cuánto tiempo como mínimo? Pues 8 horas como mínimo. Dentro, o sea, una jornada completa se le debe brindar todos estos temas, ¿no? Ahora, otras características que yo debo tener en cuenta para realizar mis capacitaciones es que debe hacerse extensivo a todos los trabajadores, que debe ser impartido por profesionales con competencia y experiencia. Es decir, cuando viene SUNAFIL o cuando viene un supervisor externo, lo que me va a pedir es, primero, mi lista de asistentes a la capacitación y el documento que avale que el capacitador pues tenga la experiencia y la competencia en dictar esos cursos. Más aún, hay que tener en consideración cuando son trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en espacio confinado, trabajos en caliente, trabajos en izaje, manipulación de materiales peligrosos, trabajos eléctricos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a capacitar en trabajos de alto riesgo, pues debo tener que mi especialista sea experiencia y competente en esto y se deben acreditar con documentación. ¿Ya? Incluir temas relativos a la preparación, respuesta ante emergencia y primeros auxilios. Por ejemplo, si estamos hablando de que la persona que debe dictar una capacitación debe ser competente, entonces para primeros auxilios debe ser el área de salud, o si tengo un bombero como prevencionista, pues él también los puede brindar. Incluye temas orientados a formación, de formación a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus funciones, ¿no? E incluir temas técnicos relacionados a los puestos de trabajo. Es decir, no solamente yo voy a capacitar en temas de seguridad, sino también debo capacitar en las labores que él va a realizar. ¿De quién está a cargo esto? Pues del área de producción de una obra, ¿no? Si yo voy a contratar a un operario ferrero, se le debe capacitar en las funciones que él va a realizar. ¿Quién lo puede capacitar? El maestro de obra, el ingeniero de producción, una persona que tenga experiencia. Como indicaba hace un momento, la norma en una capite, un artículo me habla sobre los trabajos de alto riesgo, que deben ser impartidos de manera particular y periódica. Para este reglamento me dan 9 trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, excavación y zanjas, trabajos de espacio confinado, trabajos en temperaturas extremas, trabajos en caliente, operaciones en izaje o trabajos en izaje, trabajos en energía eléctrica, un sistema de bloqueo o ergonomía. Y acaba la novedad, ¿no? A veces ergonomía, por ejemplo, no está contemplado como trabajos de alto riesgo, pero este reglamento en construcción sí lo contempla. Entonces hay que analizarlo, gestionarlo como tal, como un trabajo de alto riesgo, ¿no? Finalmente, bueno, vamos a ver el tema del ATS, el análisis de trabajo seguro, un documento pues legal, un documento importante, un documento que se firma antes de poder iniciar mis labores, un documento que autoriza mis trabajos. Este documento debe ser llenado antes de iniciar. Deben firmar todos los involucrados en la actividad, ¿no? ¿Qué pasa si yo como trabajador, mi supervisor me designa al área B, pero yo he firmado en el área A mi ATS? Entonces, ¿qué hago? Voy a mi ATS del área A, indico, ¿no? 3 de la tarde. 3 de la tarde me estoy retirando de esta actividad. Me voy al sector B y firmo el ATS del sector B. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si es que hay un accidente? ¿No? Y no está la firma. Y más aún, si es un accidente grave, dentro de una investigación fiscal o si hablamos de algo mayor, pues va a decir, el señor, ¿qué hacía en este trabajo? ¿Qué hacía en el área B? Si él su ATS estaba en el área A. Entonces, se desencadena, pues,
un proceso un poco más álgido dentro de una investigación. Entonces, es importante que todo trabajador firme un ATS antes del inicio de cada actividad y si es que ya no va a participar, lo cierre. ¿Ya? También, ¿qué es lo que me indica este decreto supremo? Es de que al final de la jornada, el prevencionista, ¿no? El ingeniero de seguridad o el especialista de seguridad, debe recoger todos los ATS del día y debe quedar en el archivo como sistema de gestión, ¿no? Debe quedar en custodia. Entonces ya es un poco de gestión del prevencionista, quizás indicarlos a cada capataz, a cada jefe de cuadrilla, que es su obligación recoger los ATS de su cuadrilla y traerlos al final de la jornada a la oficina del área de seguridad. ¿Ya? Ahora, para poder autorizar esta actividad, se necesitan 3 firmas, que vienen a ser primero, el capataz, segundo, del supervisor. Cuando hablamos de supervisor es del residente, y tercero, de quien haga a veces de una actividad, es decir, de un profesional, de una persona quien la empresa designe. Por lo general es el ingeniero de seguridad y es el indicado a hacer la tercera firma. Él debe firmar validando todos los controles de seguridad que se han tomado antes de iniciar una actividad, ¿no? Porque si pasa un accidente grave dentro de una investigación, se ve quiénes han firmado esa ATS autorizando esa actividad. Entonces, hay que tener en cuenta de que la ATS se firma sí y solo si están implementados todos los controles de seguridad. Más que todo, si nos vamos por un tema legal, para evitar responsabilidades, yo como residente o yo como ingeniero de seguridad. Si es que no hay controles, mejor. Implementamos controles, se retrasará un poco las actividades, pero lo primordial es cuidar la vida humana. Y segundo, pues, evitarnos nosotros como profesionales, siempre vamos a buscar quizás cuidarnos, ¿no? Pero hay que cuidarnos también cuidando a los trabajadores. Entonces, si una actividad no hay implementación de controles, se paraliza esa actividad hasta que hay, ¿no? Y bueno, el otro documento de gestión que debe estar dentro de mi plan es el PETAR, el permiso escrito de trabajos de alto riesgo, ¿no? Solamente este PETAR se firma cuando yo voy a realizar trabajos en alto riesgo. Es antes, ¿no? ¿Y quién lo firma? El residente, igualito, el ingeniero de seguridad y el capataz, el jefe inmediato de la cuadrilla, autorizando las actividades. Bueno, y este capítulo 4 es un poco sobre la vigilancia de salud de los trabajadores del sector construcción, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la vigilancia médica? Primero es estar vigilando la salud de los trabajadores, proteger y actuar si es que hay un hallazgo médico, una enfermedad previa, cuidar la salud de los trabajadores. Para ello, ya si nosotros vamos a hablar de un tema ya más administrativo, toda empresa contratista debe presentar un plan de vigilancia médica, ya, por el área de salud, y este plan debe ser subido a la DIGES, ya. Este plan es subido a la DGS y la DGS lo revisa y lo aprueba, ¿no? Y este documento es fiscalizable por cualquier organismo. Entonces, toda empresa contratista, por lo general, antes de antes de iniciar una obra, debe presentar este plan. Y el único responsable de subir este documento es el médico ocupacional. Pero, ¿qué pasaría si es que yo no tengo un médico ocupacional? Es una obra pequeña, no tengo un médico ocupacional. Pues yo puedo firmar un convenio con la clínica donde han pasado todos mis trabajadores y el médico ocupacional de esta clínica puede subir mi plan de seguridad. Porque, bueno, ese médico vigiló, ¿no? Hizo el examen médico, entonces él, por ende, va a estar de manera preventiva revisando los expedientes de los trabajadores, viendo la salud y si hay alguna anomalía, él los va a tratar. Entonces, es un requisito legal de que este plan de vigilancia sea subido a la DIGES por toda empresa contratista, ¿no? ¿Cuál es la otra función que debe cumplir el área médica? Bueno, o la empresa contratista, el empleado puede delegar un profesional o profesionales de la salud. Como le decía, si yo tengo más de 100 trabajadores, pues mi medio ocupacional, tiempo parcial o permanente,
de acuerdo a lo que me indica mi expediente técnico. O en su defecto, una enfermera ocupacional. Este médico ocupacional debe tener una especialización en salud ocupacional. Eso hay que tenerlo en cuenta. No cualquier médico puede ser, no puede ser o sea, un gastroenterólogo, no puede ser un cardiólogo, tiene que ser un médico con especialidad en salud ocupacional o en medicina ocupacional, ¿no? Esta persona va a ser el encargado de implementar los programas de vigilancia médica, ¿no? Y es el responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y finalmente, para poder terminar este webinar, ¿cuáles son la participación de los profesionales de la salud en mi sistema de gestión? Primero, el profesional de la salud debe revisar mi matriz IPERCE, que es la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Él es el que debe firmar, es la cuarta firma validando este IPERCE, ¿ya? Debe realizar inspecciones juntos con el ingeniero de seguridad respecto a factores de riesgo que pueden afectar la salud. Por ejemplo, el ruido, el polvo, ¿no? La ergonomía, una postura forzada. Entonces, ellos deben realizar inspecciones internas. Y otros procesos que se designan, por ejemplo, el COVID, ¿no? Bueno, ya no es obligatorio los controles, pero cuando era obligatorio los controles, él pues, era el encargado de hacer inspección, que simplemente los controles, el uso de mascarilla, la desinfección de manos, implementar puntos de agua, ¿no? Implementar los tachos de color rojo, para los que son residuos peligrosos hospitalarios. Entonces, las funciones del médico del área de salud son netamente relacionadas a la salud, ¿no? Entonces, bueno, espero que este webinar, señores ingenieros, jóvenes, haya sido de su agrado. Un poco hemos hablado sobre algunas consideraciones que tiene este decreto supremo, ¿no? La verdad que es relativamente nuevo este decreto supremo porque recién es del 2019, pero por la pandemia, 2020, 2021, y a partir recién se viene implementando. O sea, estamos dando nuestros primeros pasos en la implementación de este decreto supremo. ¿Es algo novedoso? Sí, pero que últimamente ya se viene fiscalizando por los organismos como SUNAFIL o Contraloría a mis obras de construcción, el cumplimiento de esta normativa, sí. Entonces, sugiero, recomiendo a todos los que somos residentes de obra, a todos los que estamos involucrados en el sector construcción y a los estudiantes futuros residentes de obra, pues siempre un poco chequeemos, estamos leyendo este decreto supremo y cómo implementarlos, ¿no? Porque un accidente de obra nadie quiere. ¿Por qué? Porque debemos, así como nosotros hemos ingresado a una obra sanos y salvos, también debemos de salir sanos y salvos. Y segundo, pues nosotros como profesionales evitarnos responsabilidades mayores ante un accidente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero Josep. A ver, chicos, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, por favor, ahí en el chat. Aquí la primera pregunta, ingeniero, de parte de Eduardo, me dice, ¿qué es un trabajo de ergonomía? Bueno, a ver, por ejemplo, vamos a unos ejemplos de trabajos de ergonomía. Por ejemplo, manipular una carga pesada, ¿no? Manipular manualmente una carga pesada, o una postura forzada, ¿no? Es un trabajo ergonómico, es decir, es aquel trabajo que quizás va a involucrar con un tema de mi cuerpo, ¿no? Es un tema ergonómico o disergonómico. El ejemplo más claro es un trabajo, levantamiento de carga pesada, movimientos repetitivos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la consecuencia sería dolor lumbar, dolores musculares, ¿no? Entonces, toda aquella actividad que me va a tener más adelante como consecuencia un dolor muscular, esos trabajos ergonómicos. Perfecto, ingeniero. Aquí otra consulta de Jesús nos dice, ¿el supervisor puede autorizar el ingreso de visita? A ver, si nosotros hablamos de un supervisor externo, no. Supervisor externo, no. El que tiene que autorizar es personal de mi propia empresa. Por lo general, como le digo, es el residente, y es el administrador de obra, es el gerente de recursos humanos, si es que está, o algún encargado de recursos humanos. Son quienes pueden autorizar. Un supervisor externo, no. Porque ellos justamente su función es que se cumpla con los controles que nosotros como empresa con Latista estipulamos.
Perfecto, ingeniero. Aquí de parte de Eduardo también nos dice, levantar ladrillos es un trabajo de ergonomía. En este caso, el reglamento lo estaría considerando como trabajo de alto riesgo, nos pregunta Eduardo. Y, como dije durante la ponencia, ¿no? Trabajos de ergonomía, por lo general, no se considera trabajos de alto riesgo, pero en este caso el Decreto Supremo 011, que es para el sector construcción, sí lo ha estipulado como trabajo de alto riesgo. Y esa es una particularidad que tiene el sector construcción en este Decreto Supremo, ¿no? Entonces, levantar ladrillo, pues sí, podría ser una postura forzada y sí podría ser un trabajo de ergonómico. Perfecto, ingeniero. Por aquí también nos preguntan, de acuerdo al reglamento, ¿cuáles son las funciones así súper rápido de la supervisión? Nos dice, Bueno, la supervisión externa, su función es que la empresa contratista cumpla con los lineamientos que indica la G050, que indica el Decreto Supremo 011-2019-TR y algunas normativas técnicas, ¿no? Como OSHA, ASME. Entonces, eso es la función de un supervisor de seguridad, que el contratista cumpla con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. muy bien, ingeniero. Aquí nos dice, ¿existen estándares para las ATS, IPER y demás documentos o cada contratista debe crear los suyos propios? Ya hay estándares, los formatos y los modelos lo pueden encontrar en la G050. En los anexos hay modelos, ¿no? Entonces, de eso se puede ser como base para que toda empresa puede crear, ¿no? Es una base, no digo que se debe separar, pero es una base con los lineamientos básicos que debe contener un ATS, al menos un PETAL, ¿no? Y el ATS. Ok, ingeniero. Ahora, en lo que es IPRC, si por ejemplo el IPRC, un formato lo podemos encontrar en la resolución ministerial 050-2013, que son formatos referenciales, ¿no? Para implementar un sistema de gestión de seguridad para empresas. Ok, ingeniero. Aquí Fabricio nos pregunta, ingeniero, una consulta. En la norma G050 nos menciona para las vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas seguras, vestuarios, comedores, menciona de acuerdo a la cantidad de trabajadores, pero no menciona los ratios. ¿Cómo podríamos estimar ello? A ver, va a depender bastante de la cantidad de trabajadores, de tu aforo, ¿no? A ver, si yo tengo 200, 300 trabajadores, pues en base a ese ratio o a esa proyección que yo tengo, pues debo implementar mi vestuario, debo implementar bueno, mi comedor, mis rutas de evacuación, depende del aforo, ¿no? Y todo va a depender respecto a la envergadura del proyecto. Entonces, ahí está el trabajo del ingeniero de seguridad junto con el residente, pues en base a la cantidad y proyección de trabajadores que tengo, implementar mi sistema o diseñar mi sistema de gestión. Ingeniero. Aquí nos dice, ¿se considera accidente laboral cuando el accidente pasa camino al trabajo? A ver, esa es una pregunta que siempre me lo hacen. A ver, en España, por ejemplo, sí se considera un accidente laboral cuando se comprueba que el trabajador sale desde su domicilio con dirección a la casa. Este tipo de accidentes se le denomina accidentes in itinere. Y sí se considera, ¿no? Sí se considera. En el Perú no está contemplado en la normativa, pero sí en las normativas internacionales están contemplados. Pues por lo general, toda empresa debe contemplar algunas medidas de seguridad dependiendo como de la naturaleza de ese proyecto, ¿no? Un ejemplo, no quiero extenderme en esto. Si mi obra queda en el Callao y yo estoy en San Juan de Lurigancho y la mayoría de mi personal está en San Juan de Lurigancho, pues podría contratar una van para que me llegue a obra. Entonces, por ahí estoy cumpliendo el principio de protección de lo que me habla la ley, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí se podría considerar, dependiendo el caso, ¿no? Y el momento. Ujú. Ok, ingeniero. Aquí nos dice, ¿la supervisión qué documentos firman? La Pregunta. supervisión solamente aprueba los documentos de gestión de la empresa contratista. No firma ningún documento de gestión propio de la empresa contratista. Él solamente aprueba los documentos. Por ejemplo, si yo como empresa contratista debo presentarlo mi plan de seguridad a la empresa supervisora y la empresa supervisora, bueno, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la normativa, aprueba. Pero la empresa supervisora no tiene por qué firmar ATS, no tiene por qué firmar porque es una gestión interna por parte del contratista. Es más, por ejemplo, si yo hay una auditoría dentro de la obra, la supervisión no tiene por qué participar porque es una gestión interna del contratista. Solamente el informe final o el resultado final se le hace llegar al supervisor. Muy bien, ingeniero.
Y nos dice Isaías, una consulta sobre el tema del peso máximo es de 25 kilogramos para un hombre, pero ¿dónde se especifica el tema de cómo se debe distribuir la carga? Por ejemplo, no es lo mismo llevar 12,5 en cada brazo que cargar 25 en un solo hombro. ¿Hay algún manual de ergonomía o con valores que facilite el tema de la ergonomía en ese aspecto? Mira, para un tema ergonómico sí, o sea, hay evaluaciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, hay evaluaciones RULA, REVA, ¿no? En donde se tiene que ver, por ejemplo, cómo es la forma que se debe cargar, ¿no? Claro, 25 es el límite, ¿no? Pero no vamos a llegar al límite, entonces hay metodologías eh, que se analizan, ¿no? Ya matemáticamente cómo se debe cargar, cómo debe ser la postura, qué alto riesgo tiene la forma como lo carga el trabajo. Entonces, sí, sí hay. El tema es de que en el Perú, estas metodologías son extranjeras, que en el Perú todavía no se vienen aplicando, ¿no? Ahora, respecto a la capacidad de cada producto, pues se puede ver de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, si un ladrillo, yo no sé cuánto pesa este ladrillo, entonces puedo ver las especificaciones técnicas y si está al límite 24 25 por lo general yo en obra no lo hago cargar, ¿no? Entonces, trato de que sea una carga constante, ¿no? Una carga de 12 que lo pueda cargar el trabajador. Ok, ingeniero. Lenin nos pregunta, ¿es necesario que el comité de seguridad esté todo el tiempo en la obra? Cada ¿cuánto tiempo puede cambiar? Dice. A ver, respecto a que si el comité está permanente en obra, pues sí, ¿no? Porque son los mismos trabajadores que están el día a día en la obra de construcción, son los que forman. Ahora, ¿cada cuánto puede cambiar? Por lo general la ley tipo sí cada 2 años, pero eso es en la ley 29.183, pero en obras de construcción, pues es como es muy dinámico y es muy rotativo, ya cuando no hay el 75% de los que inicialmente conforman el comité, se tiene que volver a reconformar el comité. Entonces, a veces en obras de construcción, porque como digo, es muy rotativo el tema de personal, entonces constantemente a veces se para cambiando el comité, ¿no? Ok, y Sumac nos pregunta, ¿el comité de seguridad se puede cambiar de miembros? Se puede siempre en cuando bueno, el representante del comité haya cumplido una indisciplina, ¿no? O cuando ya no trabaja o por enfermedad, retirado de obra, no sé, pero tiene que haber algún sustento legal por el cual se está cambiando, ¿no? Ok, ingeniero. Bien, parece que ya no hay más consultas. La verdad que el tema es muy, muy interesante. Eh, Como se habrán dado cuenta todos, se generan muchas dudas, ¿no? Muchos casos. Y pues le agradecemos, ingeniero, que nos haya compartido su experiencia, sus conocimientos. De parte de todo el equipo de TEDI, estamos muy, muy, muy agradecidos con usted y a todos los asistentes. Ingeniero, otra preguntita nos hacen llegar por acá. Dice, altura mínima en el uso de arnés. Bueno, la norma te indica de que mayor a 1,80 m se considera trabajos de alto riesgo, ¿no? Pero a veces se tiene que hacer un diseño, por ejemplo, acá lo que hablamos es de una distancia de caída libre, ¿no? Para ver si cuánto es la longitud, por ejemplo, de la línea de amortiguamiento o la línea de enganche, ¿no? Para evitar de que el trabajador caiga. Pero la altura mínima que se considera y para que sea el uso del arnés es 1,80 m. Ok, ingeniero. Y respecto a la pregunta anterior sobre el cambio de integrantes, Lenin nuevamente ¿qué disciplinas pueden justificar ese cambio? Nos pregunta Lenin, ese cambio de integrantes en el comité de seguridad. Por ejemplo, podría ser de que alguno de los miembros. El primero y el más clásico es de que puede venir, bueno, con síntomas de alcoholismo, ¿no? Dos, de que no esté cumpliendo sus funciones. Tres, de que pueda haber faltado respeto a alguien, a alguno de los trabajadores, ¿no? Entonces son quizás algunos motivos por el cual se podría cambiar, ¿no? O como digo, es porque más que otro no hay. La experiencia que tengo he cambiado a dos porque, bueno, los otros miembros del comité indicaron de que no viene, no cumple sus funciones adecuadamente. Entonces ellos por quórum eh, decidieron sacarlos, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que si yo voy a sacar a un miembro del comité, es el mismo comité que tiene que sacarlos. No el residente, no el ingeniero de seguridad, sino el propio comité. Ok, ingeniero. A ver si de repente se animan a hacer más preguntitas, chicos.
O si no, a ver, les agradecería que también dejen sus mensajes de agradecimiento para el ingeniero Josep. Bien, ingeniero, parece que no hay más preguntas, han sido bastantes preguntas. Le agradecemos por responder y pues muchísimas gracias, ingeniero, por compartir todos sus conocimientos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, sí van a haber siendo más preguntas porque como digo, esta es una norma bastante nueva y como la implementación siempre hay dudas y a veces por eso que decidí especializarme como ingeniero civil en esta área porque es un área muy bonita el tema de seguridad y la implementación siempre hay cada caso, o sea, cada obra tiene su particularidad. Entonces, es muy interesante este tema, ¿no? Más bien, gracias a ustedes por la invitación y espero pues reencontrarnos en otro momento.